Así que ahora arrancamos oficialmente con el meetup del día de hoy, de R4HR, también conocido como el Club de R para Recursos Humanos. Eh, antes, hacía mucho que no hacía presentaciones. Así que estoy muy negado con PowerPoint últimamente, pero un poco la razón de hacerlo, de hacer este encuentro, es que estuve trabajando bastante con esto en el último tiempo, entonces por eso lo quería compartir. Eh, Así que, en primer lugar, o sea, vendo brevemente, digamos, o sea, la comunidad, digamos que en definitiva, digamos, o sea, nosotros somos una comunidad de aprendizaje, o sea, esto es, o sea, no es como por ahí, digamos, como una academia de capacitación ni nada por el estilo, sino que nada, somos una comunidad de aprendizaje, o sea, del lenguaje de R, y que está destinado, digamos, o sea, para todas las personas que quieran trabajar o estudiar, digamos, o sea, la carrera de recursos humanos, independientemente del background que tengan, ¿sí? Y esto lo hicimos de esta manera porque si bien, digamos, o sea, hay un montón de comunidades digamos, en el mundo, la mayoría, digamos, como que están muy enfocadas digamos, en aspectos científicos este, o muy técnicos, entonces a veces el lenguaje, digamos, el lenguaje que se utiliza, digamos, o sea, está como muy enfocado en un nicho que, por lo menos para mí, que vengo de relaciones del trabajo, eh, se me hacía complicado de entender al principio. Entonces, lo que hacemos nosotros es generar contenido en castellano, que también es otra de las barreras que nos encontramos muchas veces, y en un lenguaje más apropiado para las personas que por ahí no tenemos una formación técnica o científica o en tecnología. Este, Así que bueno, en la presentación se van a encontrar, o sea, con este, también, o sea, con el link para seguirnos en redes sociales. Y también, digamos, tenemos un grupo de Slack donde, por ejemplo, compartimos búsquedas, donde podemos hacer consultas, donde podemos también compartir memes, que siempre son muy importantes, o sea, en la vida cotidiana. Y bueno, también le dejamos un link al canal de YouTube donde están, digamos, todas las grabaciones de las ediciones anteriores, o sea que si quieren, por ejemplo, comenzar, digamos, a programar, también se van a encontrar, por ejemplo, con el, el acceso, digamos, que pueden arrancar. Lo ideal es que arranquen, digamos, o sea, por el principio de 2020 de mayo, y que ahí empieza como todo el contenido más inicial. Y después, bueno, hay de todo, digamos. O sea, hemos hecho sesiones sobre text mining, hemos hecho sesiones sobre análisis predictivo, sobre clusters, sobre distintos tipos también de presentaciones y formatos de presentación. Hemos tenido invitados y cosas así. Este, Así que bueno, de PowerPoint, digamos, o sea, todos los que enseñamos tecnología en algún momento, digamos, o sea, hemos bardeado a las herramientas de Office en algún punto de nuestras carreras, ¿sí? O sea, hemos dicho que PowerPoint es lo peor, o que, viste, o sea, o renegamos de Excel, o lo que sea. Pero la verdad es que después en el ámbito corporativo, digamos, es algo que se usa cotidianamente. Em, y, y una de las y cuando estamos aprendiendo sobre R, nos encontramos que, digamos, RStudio ya propone como, R y RStudio ya proponen como toda una serie de salidas de reportes,
mucho más atractivas por ahí y con muchas más capacidades que están basadas, digamos, o sea, principalmente, digamos, en formatos HTML. Entonces tenemos, por ejemplo, los documentos nativos de R Markdown, tenemos los notebooks de trabajo, que esto es similar, digamos, o sea, a los notebooks que se generan en Python. También hay, digamos, otras presentaciones, otros formatos de presentaciones y paquetes, o sea, para hacer presentaciones como Saringan, que, digamos, si repasan todo el material anterior, digamos, o sea, casi todas nuestras presentaciones están hechas en Saringan, con el paquete Saringan, pero después hay otras presentaciones que propone RStudio, digamos, o sea, que tienen, digamos, que están, digamos, como basadas en HTML. Eso lo que permite también es añadir como una cuota de interacción, digamos, a las presentaciones. Y bueno, y el último chiche de POSIT, que ya no es más RStudio, digamos, la empresa, digamos, o sea, cambió de nombre justamente como para poder englobar más a todos los lenguajes de código abierto. Y bueno, y el último chiche de POSIT, antes conocido como RStudio, se llama Quarto, que también, o sea, te permite hacer presentaciones, documentos, sí, libros y cosas por el estilo. Y si bien esto está buenísimo el problema que me encontré, digamos, o sea, usándolo, digamos, en el trabajo es que por ahí, cuando vos tenés que compartir una presentación de Saringan, digamos, o sea, si bien estéticamente puede estar muy bien, tenés que compartir como una carpeta, ¿no? Y le tenés que decir, bueno, este es el archivo que tenés que abrir, ¿no? Y por más que se abra, digamos, ese archivo, vos lo abrís en un navegador como Google Chrome o Microsoft Edge o el que usen, digamos, es como que estás metiendo a la persona, digamos, en un terreno desconocido. Ahora voy con esa pregunta, Pato, dame un segundito. Entonces, por más que yo, digamos, o sea, presente, digamos, un gráfico de barras simple, que, digamos, o sea, que no tenga, digamos, o sea, como mucha complejidad en la interpretación, el hecho de mandarlo en un formato que por ahí la persona que lo recibe no está acostumbrada a mirarlo, ya como que le genera, digamos, o sea, una carga cognitiva de, digamos, de intentar aprender algo nuevo y encima intentar aprender, o sea, entender qué están diciendo los datos. Y esa falta de familiaridad con el formato que nosotros proponemos, digamos, como que ya genera como una cierta barrera con la persona que recibe. Entonces, parte de nuestro trabajo, o sea, como este, como analistas de datos o como data scientists o como quieran llamar al rol, digamos, también tiene que ver con esto de simplificarle la vida a las personas que leen y reciben nuestros análisis, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, o sea, la razón de ser de este encuentro, ¿no? Acá Patricia estaba preguntando sobre las diferencias entre R y RStudio. Digamos, R, como ahí estaba aclarando Marcela en el chat, digamos, es como el programa que hace como todo el análisis, ¿no? Vendría a ser como el motor, o sea, que digamos, ejecuta las funciones que nosotros vamos a pedirle que realice, ¿sí? Y RStudio es la interfaz. De hecho, nosotros cuando abrimos RStudio por primera vez, digamos, lo que se abre, por ejemplo, es la consola, digamos que digamos, ahí lo que se está ejecutando de fondo es R,
O sea, el programa que ejecuta el análisis y las instrucciones que nosotros le vamos a indicar. Y RStudio es todo lo que vemos alrededor, que es la interfaz, ¿sí? Entonces la analogía que siempre hacemos con esto es que R vendría a ser como el motor de un auto y RStudio, digamos, o sea, como toda la carrocería y demás que nos permite, digamos, conducir el auto sin digamos, con mayor comodidad, ¿no? Este, así que bueno. ¿Por qué hacer las presentaciones en PowerPoint? Digamos, o sea, y acá, o sea, voy a hacer un disclaimer también, digamos, o sea, cuando los datos están, eh, digamos, o sea, por ejemplo, no sé, me bajo un reporte de un sistema y ese reporte, digamos, está ordenado, digamos, o sea, no tengo que hacer nada más. Por ejemplo, no sé, quiero sacar, no sé, el porcentaje de hombres y mujeres de mi empresa, digamos, ahí una tabla dinámica, sacarlo a PowerPoint y, y sé feliz, ¿no? Ahora, hay ocasiones en donde nosotros, o sea, bajamos el reporte del sistema, pero para obtener lo que queremos, o sea, tenemos que o añadir columnas o sacar, digamos, o limpiar un poco los datos, o sea, para, para digamos, lograr lo que queremos, o tenemos que combinar celdas entre sí, o separar, digamos, o sea, de una celda, en vez de quedarnos, o sea, con todo el código de, no sé, de una familia de puestos, o sea, me tengo que quedar solamente con las letras. Bueno, cuando tenemos que manosear los datos, bastante, ahí, o sea, R tiene varias ventajas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos permite hacer esto es, o sea, es que nuestro trabajo sea reproducible. Y esto quiere decir que, por ejemplo, yo hago un análisis, se lo mando a otra persona, esa persona ejecuta ese análisis, o sea, de punta a punta, y va a llegar a los mismos resultados que llegué yo, digamos. Otra de las cosas que es muy interesante de esto es que te permite acelerar el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque yo, y acá es donde yo digo que yo trabajo muy duro para trabajar lo menos posible. Eh, ¿Por qué? Pues, digamos, o sea, yo desarrollo un script para hacer un, un análisis. Y cuando tengo que volver a a actualizar ese análisis, en vez de arrancar todo de cero, como lo haría, por ejemplo, haciéndolo desde Excel, eh, lo que, lo que podemos hacer es que o sea, actualizamos la fuente de datos, volvemos a ejecutar el script de punta a punta y, y de esa manera, digamos, o sea, nosotros ya podemos ya, digamos, podemos contar, digamos, o sea, con el análisis actualizado, digamos, en cuestión de minutos. De hecho, no sé, dentro de la comunidad de R, digamos, tenemos un par de colegas que trabajaron o que trabajan, digamos, en el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, acá en Argentina, y contaban, digamos, o sea, que para hacer el análisis salarial, o sea, de cuánta plata habían pagado, digamos, o sea, y a quiénes le habían pagado, digamos, en todos los distritos de la provincia, antes tardaban un par de semanas en desarrollar todo ese informe, y ahora, digamos, o sea, en cuestión de 10 minutos, o sea, ya tienen, digamos, ese mismo trabajo, ya lo tienen, digamos, o sea, desarrollado directamente en R. Y otra de las grandes ventajas es que, digamos, al dejar que la computadora haga el trabajo por vos, digamos, o sea, reducís, digamos, la chance de que haya errores por el trabajo manual, ¿sí? Eh, o que te hayas, digamos, olvidado de hacer un paso o cosas por el estilo, ¿sí? En el año y medio que llevo trabajando en Merck, digamos, o sea, yo eh,
las cosas que he tenido que hacer a medida, digamos, la mayoría son muy simples desde el punto de vista del análisis estadístico que se hace. O sea, es, por ejemplo, no sé, qué porcentaje de personas completaron determinada capacitación obligatoria sobre diversidad e inclusión. Ahora estoy trabajando sobre los planes de sucesión, digamos, o sea, que, digamos, o sea, no estoy haciendo nada del otro mundo, digamos, o sea, en definitiva es, o sea, digo, bueno, para este rol, digamos, o sea, cuántos sucesores tengo, este, y bueno, también y después de ahí salen un montón de análisis más, ¿no? O sea, este, pero bueno, llegar a desarrollar todo ese trabajo, o sea, lleva su tiempo, hay que manosear un poco los datos, o sea, hay que a veces unir esa fuente de datos con otra fuente de datos más, digamos, para tener como la información más nueva. Entonces, bueno, cuando ya es ese escenario, digamos, o sea, RStudio y R, o sea, te dan como una buena mano con eso para hacer la vida más simple. Entonces, cosas que podemos controlar desde R es como, por ejemplo, desde el título de la presentación, o sea, el título y o sea, los slides con título y contenido, secciones nuevas, e incluso también podemos, digamos, diseñar las presentaciones con contenido doble. ¿Sí? Y acá voy a hacer un disclaimer porque eh, cuando veamos en las salidas, o sea, hay cosas que vamos a necesitar acomodar manualmente, digamos. Hay formas digamos, de que eso quede mucho más prolijo de inmediato, o sea, sin que nosotros tengamos que intervenir en ningún aspecto de esto. Pero, digamos, como queremos mantener esto lo más simple posible, digamos, o sea, hay algunas cosas que vamos a necesitar retocar, digamos, manualmente. Pero después, el grueso del trabajo lo podemos hacer acá. ¿Sí? No sé si ya tienen RStudio abierto. ¿Se ve bien la letra o quieren que agrande o ahí está un poquito mejor? ¿Ahí se ve bien? ¿O está muy chico? Si me estás hablando, deciré estás con el micrófono muteado. Mm. Pueden usar los iconos de emojis. Bien, genial. Bueno, esto es RStudio, ¿sí? O sea, RStudio grupo RStudio. Lo que vemos acá es la consola, digamos. O sea, acá, si bien nosotros podemos programar en esta parte, lo que siempre recomendamos es poder programar desde, digamos, otro lugar, ¿no? Entonces, lo, lo- podemos hacer, digamos, o sea, podemos hacer clic en File, New File y después, o sea, navegar a R Markdown. O la otra que podemos hacer es directamente desde este icono que se llama New File, ir a R Markdown y desde ahí ir a presentaciones. Y acá ya tenemos como varias opciones que podemos elegir, ¿sí? O sea, las iOS Slides tienen como un formato que asemeja de alguna manera, si quieren, a, digamos, a lo que es los formatos de Mac. Slides son como presentaciones que tienen un efecto, o sea, como que se desplazan. Beamer, no me acuerdo. Y bueno, PowerPoint es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y como dice acá, o sea, esto puede trabajar bien con la suite de Microsoft o bien con la suite de OpenOffice, ¿sí? Em,
Entonces, bueno, acá, bueno, como no le añadí ningún título, digamos, que lo podría haber hecho en el paso anterior, digamos, acá me viene, digamos, con el encabezado, que yo desde ahí lo que hago es controlar como la primera diapositiva de la presentación, ¿sí? Después lo que tenemos son esta zona sombreada, o sea, le llamamos bloques de código, ¿sí? Y esto lo que nos permite, o sea, lo interesante de este tipo de formatos, o sea, dentro de R o de RStudio, es que, digamos, nosotros acá podemos escribir código para ejecutar los análisis, la carga de datos, la limpieza y demás, pero después tenemos todas estas partes, o sea, que están, digamos, o sea, como libres para escribir lo que necesitamos escribir. E incluso acá también podemos meter eh, digamos, como pedacitos de lo que se llama como el código inline, o sea, como el código en línea, que lo que te permite eso es como, digamos, es poner resultados dentro del texto. Entonces no hace falta actualizarlo. Eh, Nosotros, por ejemplo, cuando estamos desde la comunidad, desde Art for HR, lo que hacemos es todos los años hacemos una encuesta salarial, entonces mientras esa encuesta salarial está en vivo, tenemos una presentación, o sea, que está en línea, que la vamos actualizando todos los días, y que esa presentación tiene, por ejemplo, la cantidad de participantes que fueron completando la encuesta. Ese número, digamos, o sea, que se va actualizando cada día, no lo escribimos nosotros a mano, no escribimos, o sea, hoy, bueno, participaron 144 personas, sino que tenemos un pedacito de código, digamos, que actualiza ese número sin que nosotros intervengamos. Entonces, vamos a arrancar con este. Eh, si tienen RStudio abierto en este momento, o sea, lo que pueden hacer es darle clic a este icono que dice knit, que tiene un ovillo de lana, digamos, ¿sí? Y ahí les va a pedir, bueno, que guarden el archivo que va a generar en algún lado. Vamos a ponerlo acá y voy a sobreescribir este. Y lo que se me generó fue esto, ¿sí? Que es una presentación que no tiene título porque no se lo puse, y contiene después acá digamos, los textos que ya vienen por default. O sea, yo abro RStudio, creo una presentación, digamos, o sea, y después ejecuto sin más, y bueno, y lo que me viene, y la salida que obtengo es esta, ¿sí? Eh, Bien. ¿Cuántos tienen RStudio abierto? A ver, pongan con un dedo para arriba o un dedo para abajo para ver más. Sí, Rodrigo. Si querés abrir el micrófono y podés hacer la consulta. No, era para avisar que tenía el programa abierto. Perfecto. Acá pregunta Patricia si se puede editar la PPT para darle un estilo. Se puede editar la PPT y ahora vamos a ver algo más también. Para tratar de editar lo menos posible. Porque como les dije, o sea, yo trabajo muy duro para trabajar lo menos posible. ¿Se puede utilizar un template de PPT? Se puede. Y de hecho vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, entonces repito estos pasos. Bien. Voy a New File, a R Markdown, hago clic en la segunda opción que dice Presentation, y ahí le puedo poner, digamos, o sea,
no sé, default. Le puedo poner mi nombre y usar, si quiero, puedo usar la fecha y ya decirle, bueno, que use la fecha del sistema. Digamos, si es algo, por ejemplo, que se actualiza periódicamente, digamos, lo puedo editar o manualmente o decirlo que utilice la fecha del sistema. Le pongo OK. Y acá, sin hacer nada, hago clic en Neat. Y después, bueno, le pongo un nombre al archivo. Yo en este caso voy a usar el default, así lo dejo de esa manera. Y después, cuando sale el PowerPoint, lo que obtenemos es esto. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los pasos. Marce, ¿podés compartir en el chat de vuelta el link de Google Drive? O sea, por si alguien quiere descargar la presentación y tener la presentación a mano para hacer cosas. Así, bueno. Bien. Este es digamos, es el encabezado, digamos. O sea, cuando escuchen hablar, por ejemplo, en R, o sea, ya sea en R Markdown, en Saringan, en Quarto, o en, o en, en este caso de este documento, o sea, cuando escuchan hablar del encabezado, de lo que están hablando siempre son de las primeras líneas de código del script, ¿sí? Eh, en el script lo que nosotros hacemos es como editar, digamos, o sea, el texto y todo lo que necesitamos escribir eh, de una manera eh, que podemos volver a editarla, ¿sí? La diferencia, y ya sea, digamos, que sea un script común o una presentación o un tablero, lo que sea, la diferencia, o sea, de programar acá, digamos, desde un script o desde la consola o desde RBase, es la comodidad, ¿sí? Porque yo, si estuviera programando desde la consola y quiero volver atrás, o sea, como que tengo que volver a escribir todo el código de vuelta y la navegación es más compleja. En cambio acá termina de ejecutar el programa, voy a la línea de código que quiero modificar, modifico ese pedacito y vuelvo a ejecutar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abrir otra presentación, esa la vamos a dejar así. Y acá vamos a poner un poquito de onda, entonces mi presentación en PowerPoint. Y acá yo puedo jugar, digamos, o sea, con el contenido, ¿no? Por ejemplo, le puedo agregar un subtítulo, ya no sé, podría poner institución, digamos, puedo poner, digamos, o sea, no sé, cambiar el nombre del autor, poner la fecha, digamos, en otro formato. Digamos, ahí puedo jugar digamos, con el encabezado. Y eso, o sea, cuando vuelva a ejecutar, vamos a poner, cuando vuelva a ejecutar, digamos, y lo que ya por ejemplo, lo que empieza a modificar es justamente, digamos, el título de digamos, la diapositiva de título, ¿no? Entonces eso digamos, son algunas de las cosas que podemos hacer. Podríamos agregar una imagen de fondo, pero digamos, como después vamos a ver cómo usar un template, o sea, una plantilla de PowerPoint, ya vamos a dejar que, bueno, o sea, que la plantilla me proponga, digamos, o sea, el formato de salida. Bien.
¿Dos preguntas que quieran hacer hasta este momento? ¿Se puede llegar a usar un template de la compañía, no necesariamente los que te ofrece PowerPoint? Se puede usar un template de la compañía, sí. Sí, sí. De hecho, en el Drive lo que van a encontrar es un archivo que se llama r4hr.potx, que es un archivo de plantilla del Club de R. Entonces, ¿cómo añadimos slides en R? Digamos, lo hacemos a través de los hashtags o del símbolo numeral, ¿sí? En R Markdown en general, digamos, en todos los formatos de reportes en general de R, digamos, y creo que de otros lenguajes también, o sea, no es exclusivo de R esto. La cantidad de símbolos numerales que utilices, o sea, le va a dar como jerarquía al texto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digamos, no sé, si estuviera escribiendo un informe anual de, no sé, de lo que sea y tengo como varias secciones, digamos, o sea, yo puedo tener como un capítulo con un solo hashtag, como lo pongo acá, y después, o sea, con dos hashtags pongo como un subcapítulo dentro de ese capítulo, e incluso y así sucesivamente. Bien. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos escrito es, o sea, es una nueva sección, le haré, digamos, o sea, cada vez que le agrego, digamos, o sea, los hashtags, puedo, digamos, o sea, agregar como otro slide. Ah, y no les conté algo que es super cool. Super cool. Ya creo que con las versiones de R 3 punto algo, o sea, en adelante, o sea, y las versiones nuevas de RStudio, eh, tienen este botoncito que dice Source o Visual, ¿sí? Entonces, eso lo que te permite hacer es añadir, cambiar, digamos, como el formato de la presentación, ¿sí? Entonces, esto para los que, digamos, o sea, somos unos muggles de los datos, o sea, no, por ahí no venimos, o sea, de una formación tan técnica. Una de las cosas lindas es que te permite, digamos, o sea, como por ejemplo, digo, bueno, o sea, quiero resaltar algo en negritas, digamos, ya tengo el botón acá. O por ejemplo, digamos, o sea, quiero resaltar algo, puedo usar el control y B larga, digamos, o sea, como para usar negritas. Si yo quiero poner, no sé, dentro de 9 slides, quiero poner una imagen, puedo poner una imagen y vamos a buscar, no sé, una foto de Keanu Reeves. Y vamos a poner, no sé, copiar la dirección de la imagen. Bueno, hace lo que quieras. Puede fallar, dijo. Bueno, imágenes.
Y ya desde acá, en teoría, podría cambiar el tamaño, pero no me está dejando hacerlo. No, le memoria. Bueno, hace lo que quieras. Bueno, se puede, o sea, se puede agregar imágenes, o sea, no sé por qué no la puedo no le puedo cambiar el tamaño. A ver, voy a buscar otra. Pero digamos, o sea, la forma de, digamos, también puedo buscar, digamos, fotos desde mi computadora, digamos, o sea, no hace falta que sean de internet nada más. Sí. Pero digamos, o sea, esto como que hace mucho más simple. Y puedo alternar, digamos, entre la vista del código, y, digamos, la vista, digamos, o sea, del editor visual, ¿sí? Cualquiera de las dos genera lo mismo, pero como bien acota Pato ahí, es mucho más amigable. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Pero de última, si lo necesitan, acá queda también todo el script. Bien. Si yo quiero usar columnas, o sea, es un poquito más incómodo, pero, o sea, pero no es, tampoco es tan complejo. A mí me resulta más cómodo usarlo directamente desde acá para esto. Normalmente lo que yo hago es, o sea, cuando trabajo con, digamos, texto común y cosas por el estilo, gráfico y demás, trabajo mucho desde el editor visual, pero para este tipo de cosas en particular, o sea, me resulta más cómodo trabajar directamente desde como la parte del código fuente, como desde la Matrix. Y acá no hay mucho misterio, pero es tan simple como poner, por ejemplo, no sé, 6 puntos, 1, 2, 3, espacio, abrimos corchete, ponemos punto columns. Y esto, o sea, y acá lo que podemos hacer es cerrar esto. Vamos a cerrarlo. Bien. Acá lo que podemos hacer es, vamos a crear la primera columna. Entonces vamos a ponerle 2 puntos, o sea, vamos a escribir 2 puntos 3 veces. Abrimos corchetes y ponemos punto column. Y vamos a poner los 3 puntitos. Y adentro podemos escribir algo, ¿no? Entonces, vamos. Esta es la primera columna. Después para la segunda columna volvemos a repetir el proceso. O sea, escribimos 3 veces los puntos, cerramos y ponemos esta es la segunda columna. Y ahí podríamos poner nuestro código y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar. Y lo que tenemos entonces es, digamos, el título digamos, el slide de título que viene con el formato de nuestra presentación, o sea, con el encabezado que le pusimos, una sección nueva que está, digamos, o sea, marcada con un hashtag, un slide nuevo que tiene una foto, ¿sí? Otro slide con texto, o sea, que acá, por ejemplo, tenemos los bullets, o sea, la lista de 1, 2, 3 y 4, o sea, como bullet points. Después tenemos otra sección, digamos, o sea, que está marcada con un solo hashtag,
o con un solo numeral. Después tenemos un slide que tiene bullets. Y bueno, acá el slide que viene, que incluye el script. Otro slide que solamente tiene un gráfico. Y por último tenemos el slide con 2 columnas. Si quieren les dejo 5 minutos, o sea, como para que prueben esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Control Alt, Control O, Copy. En algún lado. Y les voy a dejar este documento. Por si lo necesitan para copiar y pegar. Vamos a compartir. Bien. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente, es crear una presentación nueva, o sea, entran en File, R-Markdown, hacen clic en Presentation, hacen clic en PowerPoint. Si quieren, pónganle un título a la presentación, digamos, o sea, que puede ser algo súper creativo o puede ser algo tan simple como mi presentación. Escriban su nombre. Y denle OK. ¿Sí? Y desde ahí, o sea, borren todo lo que viene después de Setup. ¿Sí? Borren todo lo siguiente y creen 2 slides. O sea, un slide, por ejemplo, digamos, o sea, que diga introducción. Y por ejemplo, no sé, mi nombre es Sergio, trabajo en MSD y mi perfil de LinkedIn es este. Si quieren, pueden poner el editor visual. ¿Sí? Y después pongan en otro slide una foto. Y con eso por ahora estamos. ¿Sí? Si alguien necesita ayuda y quiere compartir pantalla, le damos permiso. Lo hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero añadir un hipervínculo, digamos acá, por ejemplo, puedo seleccionar una parte del texto, hago clic en estas cadenitas, y ya queda ahí. Si quieren ver, digamos, o sea, la vista de la Matrix, o sea, para hacer esto hay que abrir corchetes. Y después pegadito, entre paréntesis, ponen digamos, el vínculo que quieran añadir.
Una pavada que me encanta, pero que usamos mucho, o sea, sobre todo, digamos, en las comunicaciones del Club de R, es que acá, donde dice insert, tiene también, digamos, la posibilidad de añadir caracteres especiales, y dentro de esos caracteres especiales están los emojis. Entonces ahí yo puedo elegir algún emoji. ¿Dónde están los rockstar? Así que bueno, ejercicio es crear 2 slides, o sea, pongan la presentación, añadan un subtítulo. Bien, entonces pongan. Y acá, desde el editor visual, digamos, o sea, el header 1, o sea, sería como el título 1, que es el que añade una nueva sección, y los títulos de nivel 2 lo que hacen es añadir 2 presentaciones. Así que cuando terminen con eso, o sea, de añadir 2 slides, si quieren, o sea, aprendan, o sea, pongan un dedito para arriba y lo vemos. Bien. ¿Cómo están? ¿Alguien pudo, o sea, crear una presentación? Y genial. Sos mi héroe, de vuelta. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos cuando desde el encabezado nosotros podemos controlar, Víctor, instala también el paquete de R Markdown. Markdown. Puedes hacerlo directamente de acá, donde dice Packages, haces clic en Install y ahí escribís R Markdown y después te lo va a hacer. También tenés que tener instalado R, así que hay que instalar 2 cosas. O sea, tenés que instalar R y también RStudio. Bien, avancemos. Entonces le decía, nosotros podemos controlar también, o sea, si queremos utilizar, por ejemplo, una plantilla de la compañía,
lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, o sea, la plantilla, digamos, o sea, tiene que estar, digamos, o sea, es mucho más cómodo cuando la plantilla está, digamos, también en la misma carpeta que estamos trabajando en el análisis, ¿no? Entonces yo, digamos, en esta carpeta que se llama ClueDR, ahí tengo el, el, digamos, la plantilla. Entonces lo que, lo que tenemos que hacer, o sea, es, en este caso, desde el encabezado, la última línea del encabezado dice Output PowerPoint Presentation. Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer es darle Enter a PowerPoint, donde dice PowerPoint Presentation, hacer clic con el, darle, digamos, o sea, un espacio con la tecla Tab, añadimos 2 puntos al final, y después tenemos que escribir, o sea, abajo, reference doc, 2 puntos, y el nombre de la plantilla. Y en mi caso le hice simple, o sea, se llama r4hr.potx, entonces r4hr.potx. Y esto lo que hace, si lo escribo bien, o sea, me genera la presentación, pero ya, digamos, o sea, con los formatos que yo, digamos, usando la plantilla que ya tiene, digamos, o sea, que ya está creada, ¿sí? Entonces acá ya tengo, por ejemplo, distintos colores de fondos, que ya son los que vienen, digamos, o sea, diseñados, o sea, desde la plantilla. Este, incluso, digamos, o sea, para las subsecciones, o sea, puedo tener como otro color diferente. Este, y, y ahí ya puedo tener como todo el desarrollo que yo necesite. Bien. Algo que es, o sea, es fundamental y tal vez tendría que haber empezado por esta parte. Digamos, o sea, yo puedo trabajar, digamos, o sea, crear dentro de RStudio proyectos. Vamos en nuevo directorio, nuevo proyecto, y ahí vamos a poner presentaciones, y vamos a ponerlo en la carpeta de RStudio. Bien. Eso lo que va a hacer, digamos, o sea, dentro de mis documentos y dentro de la carpeta de R, se llama presentaciones esto, va a generar, digamos, o sea, como que todas las direcciones, o sea, que yo tengo generadas, me las va a mandar acá. Entonces ahí en esa carpeta lo que necesito copiar del Drive son no es solamente lo que necesito es copiar. ¿Sí? Ahí lo que necesito que esté sí o sí en esta carpeta es el archivo de las plantillas. ¿Sí? Pues después todo lo demás, o sea, lo podemos generar. Eh,
No quiero empezar desde cero. Tengo una consulta. Sí, ¿Podría sí, ver cómo es el template de referencia? Porque le pegué sí. uno, pero... ¿Y por qué es .potx? Porque es .potx porque es el formato de plantillas de PowerPoint. Entonces, eh, acá a la vista es... Digamos, este archivo POTX lo que tiene es, digamos, o sea, como indicados todos los formatos que yo indico. O sea, no es una presentación, pero es digamos, o sea, ahí tiene como todos los formatos que yo quiera, colores, tipo de fuentes y ese tipo de cosas. ¿Bien? Perfecto, gracias. No, era. Entonces, bueno, yo tengo creada mi presentación, digamos, o sea, lo tengo creado, digamos, en una carpeta de proyectos, o sea, tengo mi archivo de plantilla en la misma carpeta del proyecto, y ahora puedo empezar a trabajar con datos. Entonces, vamos a cargar unos datos directamente desde Internet, que tenemos preparados para hoy. No me voy a complicar la vida con esto, vamos a hacerlo más simple. No, este no era. Les muestro el paso a paso, pero digamos, en esta misma carpeta digamos, en este mismo bloque de código que tenemos al principio, a mí lo que me gusta, digamos, es como ya ahí como poner todo lo que va a ser como general para el resto de las presentaciones, para el resto del trabajo. Entonces, lo que podemos hacer acá es cargar unos datos. La forma de cargar datos en R es, digamos, poniéndole un nombre a esa tabla, por ejemplo, y ponemos con el símbolo menor que, y un guión, que si nos ponemos un poco en artistas, es como una flecha que apunta hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a decir que en esto que se va a llamar RH, vamos a poner read.csv, porque es el formato que vamos a estar leyendo, ¿sí? Y acá les tengo que pasar, digamos, el nombre del archivo, ¿sí? Podría tener guardado el nombre del archivo acá, por ejemplo, como se llama esto. Si yo tuviera, digamos, si tuviera el nombre del archivo ahí, podría pasarle directamente el nombre, pero bueno, acá como lo vamos a cargar directamente de internet, lo que tenemos que poner, y ahí se las pongo en el chat, la dirección que podemos poner, hay que poner entre comillas, sí, y después vamos a poner el separador, es el punto y coma. Y acá podemos o darle clic a este botoncito de play que está acá, o apretamos control y enter, y en esta ventana de arriba a la derecha
podríamos ver, digamos, que ya tenemos cargados nuestros datos. Si yo hago clic en el botoncito celeste, ahí ya veo algunas cosas. Y otra de las cosas que puedo apreciar es que trabajando en castellano, y esto es algo que nos va a pasar mucho, que ven que, por ejemplo, esto que debería decir maestría o superior, digamos, o sea, el acento lo trae con un símbolo raro. Bueno, eso lo podemos resolver, digamos, con un parámetro que se llama encoding. Ahí podemos poner UTF-8. Una de las cosas piolas que tiene RStudio y R en particular, en general, o sea, es que es un poco flexible, digamos, con las reglas, ¿no? O sea, yo podría tener esto, digamos, escrito de esta manera y va a funcionar, pero ahora, digamos, o sea, por una cuestión un poco de prolijidad, me gusta, digamos, apretar Enter y que quede como un parámetro de la función, digamos, abajo de la otra, para que sea un poquito más legible. Y ahí vuelvo a apretar Control y Enter. Y no cambió nada. Es UTF-8. Es hermoso cuando me pasa estas cosas en vivo. Pero bueno. Un segundito, encoding. Después, en todo caso, en Slack lo resuelvo bien. En teoría estaba bien. Bueno. Y entonces, bueno, ya acá ya tengo, por ejemplo, digamos, o sea, yo ya tengo, digamos, o sea, mis datos cargados y con eso ya puedo empezar a jugar, ¿no? Entonces, vamos a agregar un slide nuevo. Vamos a agregar una sección nueva que se llame análisis. Y para este análisis, o sea, lo que vamos a hacer también es como cargar unas librerías, ¿sí? Entonces, vamos a usar unos paquetes, uno que se llama tidyverse, y vamos a usar este por ahora. Pero después, bueno, si quieren pueden también usar ¿cómo se llama? Flex table. Bueno, acá tenemos, o sea, un montón de datos, ¿no? Entonces, qué sé yo, como la función, por ejemplo. En el final tenemos, o sea, tenemos sueldo bruto, tenemos un sueldo en dólar, porque bueno, como hay gente de distintos países participando en esta encuesta, digamos, o sea, teníamos que tener como alguna unidad de comparación. Entonces, vamos a crear un slide que se llame sueldos por función. ¿Sí? Entonces, esto que está en el setup, lo voy a poner en el documento. ¿Dónde está? Vamos a poner acá. Y acá lo que podemos hacer es apretar Control A y la letra I latina
¿sí? Para agregar un bloque de código. O podemos insertar un bloque ejecutable, ¿no? O sea, desde el editor visual vamos a insert, executable cell, y apretamos R. Y ahí, o sea, lo que nos va a poner, digamos, o sea, es un bloque de código que entre las llaves aparece la letra R. Y ahí lo que puedo hacer es primero escribir el nombre de la tabla de datos, de la fuente de datos. Después escribo con Control Shift y M. Esto se escribe Control más mayúscula o Shift más la letra M. Añado un pipe. O sea, esto se llama pipe, que sería como un tubo, ¿sí? Lo que nos permite es como poner las funciones una abajo de la otra, para que de esa manera sea más comprensible seguir el código. E insisto en esto porque a veces lo más difícil de leer código no es, o sea, no es entender lo que hacen las funciones, sino entender lo que quise hacer. Y lo más difícil no es leer el código que escribió otra persona, sino o sea, lo más difícil es entender lo que escribiste vos mismo por ahí hace 3 semanas atrás. Entonces es importante también, digamos, como prestarle atención, digamos, a la prolijidad del código, añadir comentarios y cosas por el estilo. Por ahí en algún momento hacemos como un encuentro sobre buenas prácticas de escritura de código para que sea, digamos, o sea, para que sirva, ¿no? Porque al principio como que metemos todo sin espacio, sin nada por el estilo, entonces esto es un tema. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a calcular, digamos, la mediana salarial, porque como ustedes sabrán, digamos, o sea, cuando hacemos análisis de mercado, no usamos mucho el promedio, digamos, porque digamos, está muy afectado por los extremos. Entonces, vamos a calcular la mediana salarial de las distintas funciones de recursos humanos, ¿no? Entonces, hacemos un group by por función, ¿sí? Porque así se llama esta columna, y se llama función. De vuelta, agregamos el pipe, o sea, con Control Shift y M. Y abajo vamos a usar una función que se llama summarize, que lo que te permite es hacer cálculos sobre las funciones que agrupaste. Entonces, a esto le vamos a llamar, le ponemos el nombre, digamos, digamos, al cálculo que vamos a hacer, y después con la función median sobre sueldo dólar. ¿Sí? Una de las cosas interesantes de las versiones más nuevas de RStudio es que a medida que vos vas escribiendo, como que ya te va dando pistas, o sea, de las cosas que podés obtener. Entonces eso te permite saber, por ejemplo, si no tengo cargados los datos, pero estoy escribiendo bien el nombre, te falta cargarlo, te falta cargar los datos. Y en este caso, si yo aprieto Control Alt y Enter, perdón, Control y Enter, ahí me arroja, por ejemplo, digamos, este cálculo, ¿no? O sea, entonces para administración de personal, digamos, la mediana salarial es de $1.077 y así sucesivamente con todas las funciones que tenemos. Bien. Vamos a darle Neat ahora para ver cómo se ve esto en un formato como que tiene una salida bastante fea, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos hacer, digamos, acá es donde podemos empezar a jugar, digamos, con los paquetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya vemos que nuestro análisis por lo menos funcionó.
Entonces, digamos, una forma de mejorar esto es, por ejemplo, esta información, ponerla visualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar esta tablita, digamos, en un objeto nuevo, y a eso le vamos a llamar, por ejemplo, análisis 1. Ponemos la flechita, y acá, digamos, si prestamos atención en esta ventana de arriba a la derecha, debería aparecer, digamos, o sea, mi tablita nueva, que va a tener la función, tiene 15 filas, o sea, 15 observaciones, y 2 variables. La variable 1 se llama función, y la variable 2 se llama sueldo mediano, ¿no? Entonces ahí tengo una columna con texto y otra con números. Vamos a hacer un gráfico. Para esto, o sea, vamos a usar una función que está dentro de Tidyverse, que se llama ggplot, que en realidad, o sea, es del paquete ggplot2, pero que está dentro de Tidyverse. Y acá vamos a poner, en primer lugar, digamos, cuál es la fuente de datos que vamos a analizar. ¿Sí? Y ahí ya me está dando como una idea de cuál es el contexto de los datos. Después tengo que pasar las variables, ¿sí? Entonces, eso, o sea, cuáles son las columnas que yo quiero ver reflejadas en mi gráfico. Esto si el día de mañana, no sé, quieren llamar la atención de un data scientist, digamos, que les guste, o de una data scientist que le guste, esto, digamos, en la jerga se llama mapear variables. ¿Sí? Entonces, o sea, ese mapeo de variables es decir, bueno, yo quiero ver qué columnas quiero ver reflejadas en el gráfico. Entonces, en el eje X vamos a poner la mediana salarial. En el eje Y vamos a poner la función. Y después con el símbolo más, tenemos que agregar qué tipo de gráfico quiero. Entonces eso se hace con geom_call. Sí, vamos a poner esto acá en el documento. Bien. Y ahora cuando ejecuto este bloque de código me dice que hay un error porque escribí mal el nombre del... ¿Sí? Acá el error es... No encontró Analysis 1, porque no se llama Analysis 1, sino que se llama Análisis 1. Y ahora sí. Vuelvo a nitear. Me va a salir un error en este momento porque, digamos, la presentación ya está abierta. Entonces, la tengo que cerrar. Y ahora, sí. Y ahí tengo mi presentación, digamos, con mi gráfico. Bien. Dos preguntas que quieran hacer. Siempre Entonces, que se quiere hacer alguna actualización de un gráfico o algo por el estilo, hay que estar atentos a cerrar la presentación. cuando querés, o sea, ejecutar bien
No, tenés que cerrar la presentación cuando estás, cuando, digamos, ya querés ver la, mm, la versión final, si se quiere. Este, mm, por ejemplo, o sea, mm, mi forma de trabajar, o sea, normalmente es ir como probando por etapas. Entonces yo lo que hago es, voy cargando todo, digo, bueno, listo, ya tengo mi cálculo hecho, mi análisis hecho, entonces ahora quiero ir probando, primero lo que hago es probar que el gráfico funcione, ¿no? Entonces, después lo siguiente que hago, digo, bueno, o sea, no quiero este color gris, quiero que sea, no sé, blue, azul. Entonces ahí lo voy cambiando. Con este tipo de gráficos, o sea, que no, digamos, donde la variable categórica, o sea, no tiene, digamos, como una jerarquía, digamos, o sea, este gráfico así no me sirve tanto. Lo que me serviría es, por ejemplo, ordenarlo. Pero lo que voy haciendo es como voy trabajando por capas, ¿no? Entonces primero me fijo que funciona, después me fijo, bueno, las cosas que quiero mejorar. Entonces, por ejemplo, a la columna I, o sea, me gustaría que esté todo ordenada. Entonces digo, bueno, uso la función reorder, función, y esto tiene que estar ordenado por cuál es la variable categórica que quiero ver y cómo quiero que esté ordenada. Entonces ahí le digo, bueno, quiero que esté ordenada en función de la variable de la columna sueldo mediana. Y ahí el gráfico ya queda más como me gusta a mí. Una vez que me fijo que funciona eso, voy empezando a cambiar cosas, como por ejemplo, le puedo añadir un título al gráfico, como mediana salarial por, por función. Y como no me gusta que el gráfico aparezca así, digamos, o sea, digo, bueno, la columna I se llame función, o directamente que no tenga ningún nombre, y que la columna X se llame sueldo bruto en dólares, y así. Una vez que ya estoy contento con eso, ahí sí ejecuto el NIT. Y para esto vamos a cerrar este. Y entonces ahí ya me queda el gráfico un poco más piola. Lo que tienen en el Drive también es un archivo. Que es este, es el ejemplo resuelto, en donde en donde, por ejemplo, yo defino unos colores customizados, o sea, y eso, por ejemplo, si lo quieren hacer, es pueden ir HTML color codes. Y ahí ustedes pueden elegir, por ejemplo, digamos, esta es una de las tantas fuentes que hay, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no sé, quiero un azul. Y entonces, bueno, me copio ese código X. Sí. Y entonces, bueno, en este ejemplo, digamos, o sea, que está desarrollado, digamos, o sea, que ya está completo, digamos, o sea, que tiene todos los chiches, o sea, el gráfico, por ejemplo, ya tiene los títulos, tiene, por ejemplo, varias cositas más.
Y también les incluí una tabla. Digamos, acá, por ejemplo, digamos, este es como el análisis completo, ¿no? Entonces, bueno, tengo una introducción. Estos 319 respuestas, 319, ese número, digamos, o sea, está puesto directamente desde el script. O sea, con una tilde invertida, puedo pasar un nombre de una función o lo que yo necesite, como por ejemplo, no sé, el promedio salarial, lo que sea. Y ya lo voy a ver, digamos, o sea, volcado en el código. ¿Sí? Después, bueno, tengo como la primera, digamos, o sea, el primer análisis y después en otra, digamos, en otro slide tengo, digamos, otro análisis que había hecho. Esto es parte del disclaimer que les había hecho más temprano. O sea, hay cosas que todavía no sé resolver bien, como por ejemplo que las cosas me queden bien alineadas. Encontré cómo hacerlo, pero digamos, explicarlo iba a ser como muy complejo porque había que meter un montón de código, digamos, o sea, dentro del script y demás. Y ya con esto, digamos, o sea, a mí me alcanzaba, digamos, o sea, para los fines prácticos de hoy, o sea, alcanzaba bastante bien y después, de hecho, con esto también, o sea, una de las cosas interesantes del paquete FlexTable es que la salida de la tabla es un formato, o sea, no es un formato estático como este gráfico. O sea, este gráfico, por ejemplo, no le puedo cambiar las barras, el color de las barras desde acá. O sea, lo tengo que hacer desde el código. Pero con FlexTable, a la tabla yo le puedo cambiar, o sea, todo lo que se me cante. Entonces ahí puedo obtener, digamos, usar los formatos que me propone ya, digamos, eh, que ya me propone PowerPoint para que esté todo, digamos, o sea, como mucho más editable y más alineado con, digamos, o sea, con los formatos de la empresa, sin preocuparme tanto desde el lado de la programación de cómo hacer eso. Entonces eso me pareció muy piola. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, un caso específico, digamos, un caso de uso específico, digamos, o sea, como customizado completamente. Pero, digamos, esa podría llegar a ser, digamos, como digamos, como parte del flujo de trabajo. Digo, bueno, yo voy probando las cosas, digo, mira, cuando encuentro algo, digo, ok, mira, encontré esto y acá puedo, no sé, como empezar a explicar que diseño organizacional y diversidad e inclusión son las funciones mejor pagas dentro de RH. ¿Sí? Y eso lo niteo. Y bueno, me quedo abajo, pero bueno. Pero ya puedo tener, digamos, o sea, mi conclusión y todo el desarrollo dentro de la misma herramienta. Así que bueno, que me imagino que deben tener miles de preguntas, así que les dejamos el espacio para que hagan 3. Sí. ¿Nos podrías compartir el template para tenerlo a mano? Porque Sí, no, el no template pude está levantarlo. el template está en el Drive. El Drive. Está acá. Ahí en el Drive está el template. Se llama
arforechar.potx. Ahí está, ahí lo vi, gracias. Bueno, bien. Consulta, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con evaluación de desempeño y quiero hacer alguna de estas presentaciones. O sea, obviamente que lo voy a como agrupar por sector para después entregar, la idea sería entregar un PPT por área, pero lo que yo quería consultar es, ¿hay alguna forma de que escriba como todos los PPTs, digamos, en un solo script? No sé si me explico, ¿viste? Como Sí. a veces con Excel puedes trabajar y después escribís como distintos nombres del archivo. Sí, sí se puede. Ahora no me acuerdo cómo se hace, pero sí se puede. Lo busco y lo paso en Slack después. Pero es posible hacer eso. Es posible hacer eso. Bien. Bueno, entonces, cuéntenos, o sea, qué le pareció esto, o sea, y qué temas, o sea, les gustaría ver, digamos, más adelante, o sea, para aprender sobre R y RStudio en general. Pero bueno, así que de vuelta, o sea, eh, digamos, la presentación está en el Drive. Acá si quieren, por ejemplo, tener más información y referencias de cómo trabajar con PowerPoint desde RStudio, digamos, acá hay algo de ayuda. Después para trabajar con tablas, o sea, y usar el paquete FlexTable, también cómo darle formato a las presentaciones. Hay un video muy interesante, o sea, que te permite como que esté todo ajustado y perfecto. Después hay digamos, otros paquetes para trabajar, digamos, o sea, con presentaciones en PowerPoint desde RStudio, que son Office Down, Officer y PPTX Templates. Y después, bueno, o sea, los invitamos a que nos sigan, digamos, en las redes sociales de la comunidad. Se pueden suscribir también al canal de YouTube, que ahí es donde vamos a estar subiendo el video de hoy. Y acá en GitHub pueden ver también todos los links de encontrar y descargar todos los scripts que utilizamos en cada una de las sesiones, aparte del Drive. Y bueno, si me quieren escribir a mí, me pueden hacer por mail, por LinkedIn o por Twitter, que es donde más suelo estar. Bien. Así que bueno, con Buenísimo, eso gracias. estamos. El link, sí, ahí te lo paso. Sí. Nos estamos viendo. Que anden muy bien. Hasta luego.